Antes de empezar con el video, te recuerdo que esta es la continuación de la 30ª parte del resumen del regresor de la familia caída. Si no has visto las partes anteriores, te dejo por aquí arriba la lista de reproducción para que puedas ir a verlas. Esto es, Regresor de la familia caída. Había pasado un tiempo y ahora observaríamos al castillo de Alrún. Dentro de él, habría una reunión bastante elegante conformada por distintos nobles que formaban parte de la facción del segundo príncipe. Al parecer, había sido precisamente por orden del propio príncipe, por el que le estaban dando una bienvenida bastante ostentosa al regreso de Maclean. Aunque claro que debido a la guerra había gente armada, y en lugar de alcohol, solamente había bebidas. Sin embargo, todos los pesos pesados de las distintas familias o condados estaban presentes, lo que podría significar que dentro de la facción se había decidido tratar a Maclean al menos como un condado menor. Aunque lo extraño para el resto de nobles era la inexistente presencia del conde Vipros, quien había dicho que se encontraba cansado y se fue a descansar en lugar de asistir a esa reunión. Pero fuera de eso, el resto de nobles tenía algo bastante claro, y es que parecía haber llegado un nuevo peso pesado entre las facciones. Evidentemente, las recientes hazañas de la familia Maclean los había puesto en el radar de la gente poderosa entre el reino de Grandia, y Logan aprovecharía ese recibimiento para disculparse respetuosamente por no haber atacado la retaguardia tal y como lo prometió, aunque el duque Jordan Walterheim le diría que no se preocupara por eso. Después de todo, parecía haber sido una situación bastante difícil para ambos, y parecía ser que a cambio, el duque había hecho una buena contribución después de todo. Mientras más lo observaba Logan, más sentía que el apodo de Jordan Walterheim era bastante preciso. Justo en ese momento, nuestro prota dudaba de que él, una simple serpiente fría, soportara la espada de llamas frente a él. Pero fuera de eso, Logan le terminaría agradeciendo su comprensión al duque, aunque éste le diría que no había nada que comprender, ya que era lo lógico. Y citando uno de los principios que el duque parecía haber defendido toda su vida, le diría a Logan que aquellos que logran grandes méritos debían recibir una recompensa adecuada. Cuando el duque Walterheim mencionó esas palabras, a nuestro prota le entró la curiosidad por algo que había pedido anteriormente. Así que con buen ánimo, le preguntaría al duque si acaso eso significaba que sus condiciones habían sido aceptadas. Esa pregunta provocó que los nobles que conformaban la facción del segundo príncipe hicieran un gesto sombrío. Y es que después de todo, el propio duque sabía lo que eso significaba. Pero siendo cuidadoso con Maclean, Jordan Walterheim le terminaría diciendo a Logan que eso sería algo que consideraría positivamente. Las palabras del duque parecían haber sido claras para Logan, así que, esperando que no se retracte, nuestro prota le recordaría sus condiciones. Entre ellas, se encontraba el reconocimiento de las tierras de Vipros, además de la mitad del ducado de Kyle. Y por último, pero no menos importante, el título de conde. Según el duque, Logan creía que su consideración positiva significaba que él podía tomar sus palabras como si pudiera esperar todo eso. Pero claro, ni siquiera Jordan Walterheim estaba seguro de proporcionarle todo ese poder a la familia Maclean. Así que mencionándoselo nuevamente, Jordan le explicaría a nuestro prota que eso se trataba de algo que no podía decidir él solo. Esperando la comprensión de su nuevo aliado, el duque le pondría su mano sobre el hombro, aunque eso fue algo que alertó a Logan prácticamente de inmediato. Y es que al parecer, ese simple gesto había desencadenado una extraña presión de la que se percató nuestro prota. Tras eso, el duque Jordan Walterheim le mencionaría a Logan que estaba bien tener ímpetu juvenil, pero también debía de considerar la posición de sus superiores, a lo que nuestro prota lo vería con unos ojos de angustia, como si la presencia del duque fuera increíblemente fuerte. De hecho, a Logan eso le pareció bastante extraño, por lo que rápidamente se dio cuenta de lo que pasaba, y es que, al parecer, el duque Jordan Walterheim estaba reprimiendo la presencia del otro, haciéndolo de forma tan sutil que la víctima ni siquiera se daba cuenta. Sin duda, esa se trataba de una habilidad increíble. De todas maneras, Logan le terminaría diciendo al duque que se había excedido un poco, así que le pedía disculpas. A lo que el duque, encogiendo la presencia de nuestro prota, le diría que no se preocupara, ya que los jóvenes podían actuar de esa manera muchas veces. A Logan no le gustaba esa sensación de humillación que sentía, pero sabía que era necesario. Después de todo, de esa manera el duque obtendría lo que quiere. En eso, el duque le diría a Logan que ahora que lo pensaba, las armas que Maclean usó durante la batalla parecían ser realmente excelentes.
así que le preguntaba si acaso no tenía pensado compartirlas con la facción de la que ahora formaba parte, ya que con eso podrían ganar fácilmente esa guerra. Pero Logan sabía que Jordan Walterheim planeaba conseguir esa tecnología haciendo propaganda sobre ganar la guerra sin esfuerzo. Así que pidiéndole disculpas, le diría que ya no tenían unidades de sobra, así que entregarles algunas armas de esas sería complicado. Pero el duque quería obtenerlas a toda costa, así que terminaría forzando un poco más a nuestro prota para que le entregara esa tecnología. A lo que Logan, algo molesto por los sucios trucos que estaba usando Jordan, le terminaría respondiendo que lo lamentaba bastante. El duque terminaría mostrando una sonrisa satisfactoria. Después de todo, él estaba consciente de que había estado reteniendo por bastante tiempo al joven que se encontraba frente a él, así que por ahora era mejor que se divirtiera un poco y luego descansara bien, ya que parecía ser que pronto habría una nueva batalla. Logan sabía que el duque estaba siendo descarado abiertamente, aunque eso no parecía molestarle. Después de todo, el núcleo de fuerza que tenía en su interior había estado protegiendo su mente durante todo ese tiempo, aunque sin él, probablemente habría caído por completo bajo su influencia. Mientras pensaba en eso, una figura bastante curiosa se acercaba a las espaldas de Logan. Este tipo le hablaría sobre las palabras que Logan había intercambiado hace unos momentos con el duque. Al parecer, se trataba de Lucien Talos, quien le preguntaría a nuestro prota que si no tenía unidades disponibles de las armas que mencionó, al menos podría proporcionarles una muestra o los planos de ellas. Al principio, Logan terminó un poco sorprendido por encontrarse con Lucien. Él se trataba de la cabeza de la familia Talos, y para nuestro prota, era bastante molesto que los líderes de las facciones estuvieran causando alborotos uno tras otro. De todas maneras, le terminaría explicando a Lucien que sobre los planos, esos no serían nada complicados de proporcionar, pero aunque empezaran la producción ahora, sería algo que tomaría bastante tiempo, así que no tenía sentido dárselos. Pero Lucien insistía en que si concentraban todos los recursos disponibles, podrían ser capaces de terminarlo en poco tiempo. Y ya que el conde Talos lo decía de esa manera, Logan no parecía tener alguna razón para negarse. Aunque claro, nuestro prota había dicho eso. Pero la realidad es que haría que las ballestas fueran tan débiles como las que usaba Wolves y los liberacios serían completamente falsos. De cualquier modo, no tendrían forma de comprobarlo. Unos días después, podríamos observar a un pequeño ejército formado frente a las murallas del castillo. Pero el capitán de ese pequeño ejército se veía bastante nervioso por estar en el frente de batalla. Después de todo, la guerra era un lugar donde uno podía perderlo todo, así que el capitán diría en alto que iría a hacer los pedazos a todos, aunque sus palabras no sonaban del todo convincentes, y por esa pequeña cuestión, el segundo príncipe le preguntaría al duque Jordan Walterheim si acaso ese escuadrón estaba en las filas enemigas, solo que ni siquiera el propio duque sabía las respuestas, ya que hasta a él se le hacía extraño que la facción enemiga pusiera a ellos como vanguardia. De todas maneras, el capitán de la Orden de Caballería estaría comandando al ejército de Kiros al ataque. Este nervioso capitán se trataba del caballero intermedio Allen. Pero el hecho de que la Orden de Caballería de Kiros estuviera al frente era extraño. Después de todo, ellos estaban conformados solamente por mercenarios, e inclusive su capitán ni siquiera pasaba del nivel intermedio. Lo único rescatable es que el equipo que tenían se veía de buena calidad. Aunque las tropas fueran nefastas, eso le daba una idea a los soldados de la facción del segundo príncipe. Y es que sabiendo que sus enemigos eran peores con ellos, no dudarían en tomar la iniciativa para incluso acabar con el capitán, aunque este último recordaría su objetivo. Y es que para demostrar la inocencia de la familia Quirós, su orden de caballeros debía ir al frente. Después de todo, todos ellos habían sido acusados por la facción del primer príncipe, específicamente por el duque Juan Douglas, ya que tenía ciertas sospechas sobre la familia Quirós. Esto era que el duque Douglas creía que la orden de Quirós filtró la ubicación del centro de suministros a McLean. Por esa razón, ya no tenían alternativa, y era necesario disipar esas sospechas sea como sea. Con eso en mente, el propio líder de Kairos le pidió al capitán un favor, diciéndole antes que él mismo se haría responsable de su familia por el resto de su vida. Y el favor en sí consistía en no preocuparse por ellos, y en su lugar, dar la vida en la guerra. El capitán, un caballero de rango intermedio, sabía lo que tenía que hacer. Puede que su poder de combate no sea el más alto entre los combatientes en la guerra, pero sin duda, estaba decidido a darlo todo, incluida su propia vida.
Claro que mientras se balanceaba sobre sus rivales, ellos no parecían tenerle miedo. Los soldados de la facción del Segundo Príncipe a los que se enfrentaba el Capitán Allen eran muy talentosos. Se podría decir que la mayoría era capaz de manejar el aura de espada. Por esa razón, atacar al capitán de la Orden de Caballeros de Kairos no era ningún tipo de problema. Aunque justo cuando estaba por ser golpeado por el ataque, el capitán terminó liberando un pergamino que le dieron anteriormente. Este pergamino desataría una luz azul que había dejado sorprendido al soldado que había ido decidido a atacarlo. Y casi en un parpadeo, del pergamino saldría una poderosa magia de hielo, que terminaría por congelar a todos a su alrededor. La magia tomaría forma de un remolino de hielo, y como si se tratase de una calamidad, terminaría imponiendo la era glacial en medio del campo de batalla. Las imágenes impactantes habían llegado hasta donde se encontraban Logan y su padre. De hecho, todos los que estaban cerca del lugar pudieron presenciar cómo una tempestad helada protagonizó un desastre total. Los soldados que estaban en el frente comenzaron a tener dificultades para controlar a sus caballos. Pero la gran mayoría no tuvo éxito en salir sin daños, ya que habían sido alcanzados por la magia del pergamino. Todos ellos dejaron de ser soldados para convertirse en unas majestuosas figuras de hielo esculpidas por la temible magia helada. La cara del duque Jordan Walterheim lo decía todo. Era una sorpresa total que ni siquiera él se hubiera esperado. Pero pronto, dejó a un lado su sorpresa para llenarse de rabia por saber lo que le habían hecho a sus tropas. El culpable de ese desastre tenía nombre y apellido, y es que el autor de ese pergamino de magia de hielo fue el mismísimo duque Juan Douglas. Ese pergamino había sido capaz de aniquilar a una gran cantidad de soldados casi en un instante gracias a su reacción en cadena. Era una magia de destrucción masiva que Logan conocía a la perfección. Después de todo, esa se trataba de una de las armas que derrotó a la facción del Segundo Príncipe en su vida pasada. Y ese era nada más ni nada menos que el destructivo pergamino de tormenta. El que lo creó se trataba de Juan Douglas, un mago del Sexto Círculo. Ese tipo de pergaminos podían ser creados por muy pocas personas en el reino, y los materiales cuestan una gran cantidad de oro. Con esa explosión que tuvo lugar hace un momento, la magia del pergamino había volado por los aires a 3 caballeros de una casa noble. Además, considerando las reacciones que tuvieron tanto el Segundo Príncipe como el duque Jordan Walterheim, parecía ser que esa era la primera vez que lo usaban en esa guerra civil. Fue entonces que veríamos al duque Jordan Walterheim decirle a su ejército que reaccionaran, ya que debían ponerse a atacar de inmediato. Tras escuchar las palabras del duque, Patrick le decía a Logan que eso quería decir que también debían de empezar a moverse. Aunque justo cuando estaban por hacerlo, un fuerte sonido se escuchó a lo lejos. Este parecía ser un caballo galopando, pero el ruido que hacía no tenía sentido. Pero lo más sorprendente es que no era un caballo, sino que era una persona cuya presencia provocaba que sus propios aliados se asustaran. Solo que llamarlo persona puede que sea incorrecto, ya que por su tamaño, el tipo era considerado un semigigante. Este caballero se trataba de Luther Kyle, uno de los aprendices del maestro espadachín. Tras darse cuenta de su presencia, los soldados enemigos rápidamente buscaron la retirada, ya que era evidente que si se veían atrapados por Luther, muy probablemente no saldrían vivos de ahí. Aunque justo uno de ellos no parecía importarle enfrentarse ante tal semigigante. Este se trataba de Wiccan Kalia, conocido también como Espada de la Tormenta, y él era también uno de los aprendices del Duque Esperanza. Wiccan, con un rostro afilado y plena concentración, visualizaría a su próximo objetivo. En la siguiente fracción de segundo, la Espada de la Tormenta terminaría desplazándose a una gran velocidad en dirección al semigigante. Por su parte, Luther continuaba destruyendo el terreno con cada paso que daba. El semigigante parecía estar completamente decidido a hacer trizas al caballo esquelético que tenía enfrente. Por su parte, la Espada de la Tormenta le diría que aquel que acabaría hecho polvo sería el deforme que estaba mirando. Las palabras no parecían salvar la situación, y es que Luther se había preparado para blandir su enorme martillo. Además que la Espada de la Tormenta tampoco se quedaría atrás, y es que terminaría blandiendo su espada con una habilidad impresionante. Todo esto frente a los ojos de los soldados temerosos que estaban observando a ambos superhumanos luchar entre sí. De todas maneras, el poder observar a 2 usuarios de aura chocar entre sí era un logro bastante grande. Aunque nuestro prota no parecía estar del todo de acuerdo, ya que terminaría advirtiéndole a sus soldados que aquellos que no tuvieran el nivel era mejor que apartaran la mirada, ya que enfrentar un aura directamente solo destrozaba la mente. Para Logan, era increíble observar a ambos luchar, ya que incluso con sus sentidos,
Apenas podía seguirlos con la vista. Esa se trataba de una pelea entre un gigante extremadamente especializado en fortalecimiento físico y un espadachín especializado en el uso de atributos. Solo con observarlo, ya era una verdadera lección en sí. Aunque apreciarlo tanto, podría terminar distrayendo a Logan sobre lo que verdaderamente importaba. Así que tras reaccionar, nuestro prota le terminaría hablando a Víctor. Y el joven talentoso le terminaría ordenando a todas sus unidades de ballesteros a caballo que cargaran en contra del enemigo. De esa manera, las tropas que estaban siendo comandadas por Víctor terminaron emprendiendo un ataque rápido en contra de los soldados de la facción del Segundo Príncipe. Sin embargo, el comandante Rommel, quien lideraba a la caballería del marquesado fronterizo de Sahid, le explicaría a sus tropas que mientras bloqueen las ballestas, los oponentes no eran más que simples soldados, así que por eso debían de levantar los escudos. Y esa meticulosa preparación nos demostraría que parecía ser que ya estaba preparado para lidiar con las armas de McLean. Solo que a Víctor no parecía importarle demasiado, así que simplemente le diría a sus tropas que giraran. Esto había tomado desprevenido al comandante Rommel. Después de todo, sus enemigos ahora estaban por un costado. Eso era extraño, ya que parecía ser que los estaban ignorando. Después de todo, Víctor y sus tropas simplemente habían amagado con que iban a atacarlos, pero al final pasaron de largo. De todas formas, para el comandante eso ya no importaba, así que le terminaría ordenando a sus caballeros atrapar a los arqueros de McLean. Aunque cuando lo estaba diciendo, de repente se dio cuenta que había una gran cantidad de destellos sobre el cielo. Y cuando estaba apreciando dicho espectáculo, una cantidad incontable de flechas caían sobre él. El comandante había creído que los arqueros eran aquellos que acababan de pasar a un lado de él. Pero lo que no esperaba es que McLean todavía contaba con más arqueros apuntando y disparando. Incluso algunos de sus soldados no corrieron con la misma suerte que la del comandante, y terminaron siendo atravesados por las flechas enemigas. El comandante jamás pensó ver a sus tropas morir por una flecha disparada por un simple soldado, pero ahora no podía negarlo, había sido su error por haber bajado tontamente la guardia. Fue entonces que el comandante le diría a sus tropas que usaran los escudos con aura, pero Caisolón, que estaba al tanto de todo eso, le recordaría a los soldados la batalla en Tomodo. Él le estaría diciendo a sus soldados que no se dejaran intimidar solo porque el enemigo usaba aura. Después de todo, ellos eran guerreros capaces de atravesar el cráneo de un caballero con una sola ballesta. Ante el comentario de Caisolón, los soldados de McLean pronto se dieron cuenta de la capacidad que tenían. Eso había logrado aumentar la moral, y las flechas que lanzaban parecían tener un poder impresionante. Lamentablemente para el comandante Rommel, ese no era el final de su sufrimiento, ya que en la retaguardia había surgido una explosión mágica. Esa explosión había sido obra de Clayton, quien junto con sus discípulos estaría lanzando liberacios a diestra y siniestra con sus golems. El comandante del marquesado fronterizo de Sahid cada vez se veía más arrinconado, y a diferencia de él, las tropas de McLean estarían aprovechando cada una de las aperturas que las tropas de Rommel les dejaban. Pronto, Víctor le ordenaría a sus tropas que remataran a aquellos soldados enemigos que habían sobrevivido a la explosión. Rommel lo había perdido todo. Las tropas que antes los habían ignorado, ahora los estaban destruyendo. Todo su ejército estaba siendo aplastado solo con flechas y explosivos lanzados por simples soldados. La humillación era evidente. El comandante ni siquiera había logrado enfrentarse a la caballería de McLean. Pero al final, su propia frustración fue el final de su vida. Y es que utilizando su espada sin titubear, el capitán de la Orden de Caballeros de McLean, Heinkel, había atravesado limpiamente al comandante Rommel. Fue una batalla sencilla. Ahora solo les quedaba cortarles la cabeza a los caballeros enemigos debilitados. Ese era un plan de batalla que Logan había ideado, ya que era la forma más óptima de minimizar las bajas de sus propias tropas. Puede que algunos lo consideren un acto cobarde, pero los caballeros estaban resguardados en su propia retaguardia. Y el hecho de que Logan se preocupara por preservar la vida de los suyos hacía que su estrategia fuera digna de un noble. Aunque justo en ese momento, Patrick le diría a Logan que con la caída del marquesado fronterizo Sahid se había derrumbado uno de los pilares del frente del primer príncipe. Así que si las fuerzas del primer príncipe ya habían comprendido la situación, pronto empezarían a retirarse. Logan entendía que ya habían conseguido suficientes méritos en esa batalla, así que no había ninguna necesidad de desgastarse más. Después de todo, la guerra civil por la sucesión del trono no se trataba de la guerra de McLean.
Fue así como Kaisolon le ordenaría a todos los soldados retirarse del campo de batalla. Incluso Víctor había sido notificado de esta orden. Así que, rematando a los últimos soldados enemigos, se terminaría apresurando para abandonar ese combate. Con todas las unidades del batallón de Víctor regresando, las fuerzas del primer príncipe también se estaban retirando. En eso, nuestro prota se daría cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Y es que al parecer, la misma magia de antes estaba causando múltiples explosiones nuevamente. El ver esa escena había sorprendido a Logan, ya que él no recordaba que hubiera tantos pergaminos de tormenta en la guerra de su vida pasada. Así que intentando comprender la situación, le preguntaría al capitán Heinkel cuál era la situación del ejército en el frente. El capitán de la orden le respondería que por suerte, incluso Víctor, que estaba en la línea más avanzada, estaba a salvo, por lo que retirar las tropas antes fue un acierto total. Eso era un completo alivio para nuestro prota. Después de todo, ahora no tenía que preocuparse por pérdidas innecesarias. Aunque quien no estaba de acuerdo con retirarse era el duque Jordan Walterheim. Y es que él repudiaría al duque rival por huir con trucos sucios como ese pergamino. Así que por esa razón, le ordenaba a sus soldados perseguirlos a toda costa. Aunque su propio ejército no parecía tener intenciones de hacerle caso. Después de todo, adentrarse en medio de un poder tan devastador como la magia de ese pergamino era como dirigirse hacia una guarida llena de leones. Ante tal escenario, Logan podía apreciar a simple vista que el ejército del duque era poderoso, pero desorganizado, y de hecho, de esa misma forma, era en su vida pasada. Aunque fue en ese instante en el que nuestro prota percibió algo extraño en el ambiente, una aura extraña y diferente, que parecía volver a un enérgico campo de batalla en un territorio sombrío. Esa misma sensación terminó por alcanzar al joven caballero Víctor, pero para él parecía ser demasiado tarde, ya que el motivo de las preocupaciones de Logan ahora se encontraba justo sobre él. El capitán de la Orden de Caballeros también lo había observado, mientras se preguntaba sobre qué era esa cosa. Por supuesto que Logan lo percibió desde antes, y por esa razón es que terminó saltando de su caballo utilizando el poder de las botas de viento divino. Su velocidad y aceleración lo hacían prácticamente volar por encima de todos. Para Logan, resultaba evidente que esa aterradora energía que emanaba desde ese lugar sería muy peligrosa si se dejaba así. Por esa razón es que debía ser detenida a toda costa. Así que nuestro prota terminaría utilizando la espada que Hamar el enano le había otorgado, la Lux, y potenciándola con su fuerza, terminaría por preparar un poderoso corte en contra del origen de esa energía peligrosa. Todo ese esfuerzo tenía un motivo, y no era solo proteger a su familia, sino que era proteger a los suyos. Pronto, su esfuerzo comenzó a tomar forma de una enorme onda poderosa, la cual no tendría ningún problema al momento de cortar ese peligroso artefacto. Logan lo había logrado. Nuestro prota de un solo corte había partido por la mitad a su objetivo, aunque resultaría que ese no sería el final de sus problemas, ya que justo tras ser dañado, el artefacto terminaría desbordando energía mágica por la zona donde fue partido. Logan se había dado cuenta de esto, pero parecía ser demasiado tarde para escapar. Y de esa forma, el artefacto terminó colapsando para brindar una enorme explosión que terminaría por deslumbrar todo a su paso. El aire alrededor de Heinkel se tornó frío. Al parecer, había sido una explosión mágica de hielo que ahora había envuelto por completo a Logan. Fue en ese entonces donde veríamos unas botas familiares saliendo de en medio de la explosión. Al parecer, se trataba de Logan, quien ahora estaba completamente congelado. El frío que sentía era abrumador, pero sin duda eso había sido obra del duque Juan Douglas. El mago de hielo era alguien que parecía guardarle un tremendo rencor a nuestro prota. La espada Lux había quedado tan congelada que ni siquiera Logan había sido capaz de derretirla con aura. Douglas había llegado al punto de usar una gran cantidad de pergaminos raros, y hasta una magia tan peligrosa como esa, por lo que definitivamente tenía habilidades dignas de llamarse sobrehumanas. En eso, nuestro prota se daría cuenta de algo extraño en el hielo que se había quedado impregnado en su espada. Y es que parecía ser que ese mismo hielo impregnado de aura se había terminado por romper. Eso era algo interesante que a Logan le había sorprendido demasiado. Tiempo después, veríamos una pequeña fogata en el terreno del campo. Alrededor de ella se encontraban un par de soldados, quienes conversaban sobre la huida del ejército enemigo. Ellos eran conscientes que desde la llegada de McLean a la facción, las cosas estaban saliendo cada vez mejor. Incluso antes habían observado cómo es que había logrado borrar la magia del Duque de Hielo en un instante. Sin duda,
Parecía evidente que McLean había acumulado méritos uno tras otro, así que era prácticamente seguro que recibirían la recompensa que pidieron. Después de todo, el duque Jordan Waterheim era conocido por ser muy justo con las recompensas y castigos, por lo que era un hecho de que Bifrost ahora estaba acabado. El conde Roger Bifrost, quien estaba escuchando todo escondido a lo lejos, expresaba su frustración. Su orgullo como noble y señor del suroeste lo hacía querer evitar un final como este en la guerra civil. Ahora observaríamos la herrería de McLean, la cual también podríamos llamar como la casa esclavizadora de enanos. Dentro de ella se encontrarían estos hábiles pequeños herreros forjando y martillando para darle forma a las armas y herramientas que servirán para el futuro de McLean. En esa misma herrería se encontraba Temar, con una expresión un tanto sombría en su rostro, manipulando algunos tablones de madera. Ese trabajo sin duda se veía extremadamente agotador, por lo que no era para menos que los propios enanos se quejaran de que podrían morir fabricando esa clase de artículos. De todas maneras, justo cuando Temar parecía estar colapsando, Hamar lo regañaría por no moverse más rápido. Después de todo, no podían descansar sabiendo que ese tipo podría llegar en cualquier momento. Él era alguien a quien Hamar consideraba como un verdadero monstruo, ya que no era como Logan, que también era una escoria, sino que él iba todos los días sin falta a vigilarlos, y eso era ser peor que la propia tierra. Pero mientras mencionaba eso, el hombre del que había estado hablando terminó disculpándose por interrumpirlos. Este se trataba de Ronian, el hermano de Logan, quien terminaba confesándole a Hamar que solamente había ido a darles ánimos. Él era consciente de que su presencia podía llegar a incomodarlos, pero de todas formas les pedía su comprensión. Después de todo, los informes que les llegaban del frente hablaban de logros impresionantes, y todo eso era gracias a las armas que los enanos habían fabricado, por lo que era impensable descuidar a Hamar, quien se trataba del núcleo de esa producción. Hamar, viendo que Ronian los había encontrado hablando mal de él, terminó diciendo forzosamente que en realidad no se sentía incomodado. De hecho, él solamente quería contribuir con pasión al desarrollo de McLean. Esa actitud le parecía algo admirable al hermano de nuestro prota, así que se terminaría riendo sobre esa situación por un rato junto con ellos. Aunque para los enanos, ese pequeño rato parecía haber sido un momento infinitamente incómodo. De todas maneras, Ronian quería recompensar a los enanos por su gran esfuerzo. Y ya que había escuchado que la guerra ahora había estado algo estancada, terminaría decidiendo darles algunos días de descanso, dejándolos ir al mercado, ya que últimamente parecía haber muchas cosas para ver y comer. Por supuesto que tendrían que ir acompañados de un caballero escolta, pero comparado con lo que los enanos creían que era Ronian, ahora parecía ser un auténtico ángel que los libraba de su esclavitud. El hecho de que Ronian estuviera ahí con los enanos y no luchando en el frente de la guerra se debía a un motivo en particular. En realidad, Logan le había dicho que debía de quedarse, ya que la guerra civil no era de McLean, así que no hacía falta que todos los miembros directos de la familia estuvieran al frente. Pero Ronian sabía lo que significaba eso, pues si llegaba a suceder lo peor en la guerra, entonces sería él quien herede la sucesión al liderazgo de la familia. Pero Logan no creía que algo así sucediera. En realidad, él sabía que ahora había más fortalezas que debían de proteger y alguien tenía que supervisar el entrenamiento de la patrulla de autodefensa. Y contrario a lo que nuestro prota podría haber pensado, Ronian no planeaba mantenerse reacio a la idea. En realidad, le terminaría confesando a su hermano que ya no era tan joven como antes. Así que era mejor que se quedara tranquilo, pues él se encargaría de proteger el territorio mientras no se encontraran. Logan estaba sorprendido de la actitud de su hermano, sin duda. El hermano pequeño al que tanto había cuidado ahora había crecido para convertirse en un caballero formidable. Y viendo su expresión decidida, nuestro prota terminaría confiándole esa importante tarea a Ronian. Pero sobre todo, había algo más importante que cuidar al territorio, y eso era vigilar de cerca a Hamar, ya que si McLean empezaba a destacar en el frente de batalla, entonces era posible que intentaran atacar o secuestrar a Hamar. Así que por ese motivo, Ronian tenía que protegerlo a toda costa. Mientras Hamar paseaba felizmente por el mercado, el joven maestro de McLean le terminaría preguntando al enano si no creía que ya era momento de regresar. Pero el enano le diría que apenas llevaban 3 días de descanso. En ese tiempo, no había podido apenas disfrutar de sus vacaciones, por lo que con algo de prisa, Hamar terminaría yendo por una brocheta que se veía bastante deliciosa, usándolo como excusa para intentar quedarse más tiempo en el mercado. Aunque mientras el enano se había ido a comprarla, Ronian terminó sintiendo algo extraño.
Esto se trataba de la presencia de un usuario de Aura, en medio de la enorme multitud que estaba en el mercado. Parecía ser una sensación tan extraña que incluso afectaba al núcleo de Aura, por lo que podía ser posible que el intruso estuviera ocultando su aura mediante algún método, e incluso no parecía ser solo uno. En cuanto Ronian sintió el peligro acechando, terminó diciéndole a Hamar que se diera prisa. Pero mientras trataba de avisarle, una carreta le terminó bloqueando la visión impidiéndole comunicarse con el enano. Hamar también sentía algo extraño, pero a diferencia de Ronian, que había detectado el peligro, el enano simplemente se sentía confundido. Así que en medio de esa confusión, el hombre que manejaba la carreta terminaría pasando a la siguiente parte de su plan. Pues él se trataba del intruso que había estado buscando acabar con el maestro artesano de McLean. Pero Ronian había logrado detenerlo, neutralizándolo de inmediato sin que pudiera atacar a Hamar. El intruso ahora había sido capturado, y el hermano de Logan había cumplido su labor de proteger al enano con gran dedicación, así que simplemente terminaría entregando al atacante con los guardias que se encontraban por el lugar. Ellos se encargarían de llevarlo a un lugar más seguro, en el cual podrían investigar mejor sobre el ataque. Sin duda, Ronian sabía que su hermano había tenido razón nuevamente, pues predijo a la perfección que un asesino iría a por Hamar. Al menos ya lo habían capturado, y entre más prisioneros tuviera, sería mejor para el joven maestro de McLean. En eso, la brocheta que Hamar había pedido finalmente estaba lista. Esa parecía ser una que se veía sumamente deliciosa para Hamar. Pero Ronian quería irse cuanto antes para evitar mayores complicaciones. Sin embargo, cuando estaba por acercarse al enano, frente a Ronian terminó apareciendo un tipo increíblemente corpulento. Ese hombre parecía medir el doble de la altura de Ronian. Se podría decir que era un verdadero peso pesado. Evidentemente, por culpa de ese tipo, la visión de Ronian había sido bloqueada, lo que instintivamente lo hizo sospechar de ellos. No solo del tipo corpulento, sino que también del vendedor de las brochetas. Y sus sospechas no eran para menos, pues el vendedor parecía tomar las brochetas de una manera un tanto agresiva. Aunque claro, Hamar no tenía idea de que en un instante sería el ingrediente estelar de sus propias brochetas. Sin duda, Ronian tenía claro que esos dos hombres eran cómplices. Lo único por lo que podía pedir ahora era que no fuera demasiado tarde. Desenvainando su espada, atravesaría al hombre corpulento para atacar al vendedor de las brochetas, utilizando su técnica de la verdad absoluta. El vendedor había perdido su mano, pero al menos Ronian terminaría impidiendo que Hamar fuera atacado por ese astuto asesino. La situación, que parecía estar fuera de control, ahora se había estabilizado, pues el joven caballero había neutralizado ambas amenazas de un solo movimiento. A pesar de que los asesinos parecían tener unos trucos audaces, Ronian había logrado impedir la muerte de todos. Por su parte, Hamar no entendía nada de lo que había pasado. Y justo cuando el enano estaba expresando sus dudas, Ronian terminaría dando un enorme salto para impedir un inminente ataque, por lo que, utilizando ese mismo impulso, le daría un codazo en la cara al supuesto vendedor que había tomado un cuchillo con su única mano funcional. Así que antes de que pudiera seguir causando más problemas, Ronian lo desarmaría de una vez por todas, y llamando a los guardias de la zona, les pediría arrestar a esos tipos y registrar los alrededores para asegurarse de que no existiera más peligro. Aunque claro, no todo le podía salir bien al joven maestro. Y es que cuando menos se lo esperaba, una enorme explosión había tenido lugar en medio de la ciudad. Pero por si fuera poco, en la dirección de la explosión se encontraría nada más ni nada menos que el taller de herrería de los enanos. Anteriormente, nuestro prota le había mencionado a Ronian que la ballesta de disparo rápido era un arma que eventualmente se difundiría. Pero a diferencia de ella, debían de asegurarse a toda costa de que la liberación nunca sea difundida. Por ese motivo, el repentino ataque al taller de los enanos era un tema preocupante para McLean. Después de todo, era el núcleo central de la creación de armas, y es precisamente ahí donde la Liberatio fue desarrollada por primera vez en Grandia. Ronian trataba de comprender la situación a la que se enfrentaba. Sin duda parecía ser crítica, pero al menos tenía a Hamar justo a su lado. En eso, uno de los soldados llegaría con el joven maestro de McLean para tratar de explicarle una situación urgente, pero Ronian no podía escucharlo. Él estaba completamente decidido a intentar arreglar todo rápidamente. Pero el soldado le revelaría que había llegado una comunicación urgente desde el cuartel general. Ese comunicado era precisamente de su hermano mayor, Logan, lo cual le había revelado a Ronian que quizás podría estar en una situación peor de lo que se esperaba.
El soldado le diría el mensaje de nuestro prota, y es que éste le explicaría a su hermano menor que actualmente las tropas regionales de la facción del primer príncipe se estaban moviendo. Además, la dirección que llevaban era preocupante, pues se dirigían directamente a la ubicación del castillo McLean. Sin duda, el rostro de Ronian ahora demostraba una preocupación enorme, pues el ejército del primer príncipe no era poca cosa a la que debía de enfrentarse. Así que por ahora, lo primero que debía de hacer era reunir a todos los caballeros y a la milicia y ponerlos en alerta. Mientras tanto, Ronian le diría a Hammar que ellos tendrían que ir primero al taller de los enanos. Después de todo, ahora habían recibido un golpe bajo por parte de la facción enemiga tras recibir un ataque interno y externo al mismo tiempo. Por ese motivo, el joven caballero pelirrojo estaba decidido a destruirlos por completo. Ahora podíamos observar una bola de cristal bastante solitaria. Cerca de ella se encontraría nuestro prota dando vueltas a su alrededor, algo impaciente y confundido. Sus pasos expresaban su ansiedad, pues no podía quedarse quieto en ningún momento. E incluso sus propias acciones demostraban la propia impaciencia de Logan. De todas formas, justo cuando Logan recibió el mensaje de su hermano, la intranquilidad y estrés que había sentido parecieron darle un fuerte golpe emocional. Después de todo, nuestro prota había estado bastante preocupado por Ronian. Logan no había sabido de él en varios días y estaba preocupado por saber qué había pasado con el territorio. Fue entonces que Ronian le revelaría que el ejército de la facción del primer príncipe había sido aniquilado. Por suerte, se trataban solamente de tropas de un condado enemigo, así que la milicia equipada con ballestas de disparo rápido y liberatio fueron suficientes para ganar a pesar de contar solamente con un pequeño grupo de caballeros. Eso se trataba de algo perfecto para Logan, pues nuestro prota había creído que las cosas, quizás, se podrían haber complicado bastante. Pero eso no era todo por parte de Ronian, ya que justo antes de enfrentarse al ejército, hubo también un ataque al taller. En ese ataque, lamentablemente, 3 enanos habían sido secuestrados. Inmediatamente, el hermano menor de nuestro prota comenzó a disculparse, pero Logan le diría que no se preocupara, ya que mientras no se tratasen de Hammar o Clayton, no importaba, pues el resto de los empleados del taller no conocían la fórmula exacta de Liberatio. Y si había sido Ronian quien los atrapó, entonces seguramente podría interrogarlos para descubrir quién estaba detrás de esos ataques. Aunque el hermano menor de nuestro prota reconocía que había un problema con eso, y es que todos aquellos a quienes capturó terminaron acabando con su vida voluntariamente. Sin duda, eso era un grave error de su parte, así que Ronian le pedía nuevamente disculpas a su hermano. Sin embargo, Ronian le revelaría a Logan que según uno de los caballeros que enfrentó a los secuestradores en ese momento, había algo extraño en ellos. Al parecer, en la plática que Ronian tuvo con ellos, el caballero le confesó que notó algo familiar en los secuestradores. Sobre eso, no estaba del todo seguro, ya que el caballero lo vio de reojo, pero la cara del hombre que escapó parecía ser alguien a quien ya conocían. Por sus características físicas, este tipo era de contextura pequeña y ágil. Se podría decir que, como mínimo, parecía ser un caballero de nivel supremo. Logan sabía que eso era inusual, pues un caballero supremo de cuerpo pequeño no se ve muy comúnmente. De todas maneras, Ronian le diría a Logan que a pesar de conocer esas características, no pudieron identificar al culpable. Nuestro prota se daría cuenta de que su hermano estaba completamente decaído, así que por ahora le diría de entrenar a la milicia de forma aún más rigurosa, ya que Logan creía que podía volver a suceder un ataque como ese. Las declaraciones de su hermano, sin duda, habían sorprendido en gran medida a Ronian, aunque Logan le confesaría que esa solamente era una posibilidad. Pero definitivamente, él sabía que fue buena decisión dejar a Ronian en el territorio, pues gracias a eso, el daño que recibieron fue mínimo, con un ataque claramente dirigido al arma secreta y el intento de invasión directa por parte de la facción del primer príncipe. Al haber ocurrido al mismo tiempo, era posible que ambos sean parte de un mismo plan. Definitivamente Logan creía que esa guerra se ha alargado demasiado. Después de todo, la guerra estaba claramente estancada y sin avances. La razón de eso también era evidente. La facción del primer príncipe no cedía ante ninguna provocación y permanecía atrincherada dentro de su castillo, erizando bien sus espinas. El castillo Harun era ese lugar que habían tomado como base, pues también se trataba del único lugar al que pudieron llegar después de que McLean incendiara todas las bases de suministro cercanas, obligándolos a retroceder lejos. Y como no podían retirarse más allá,
La facción del primer príncipe había concentrado ahí todas sus fuerzas defensivas, pero la verdadera incógnita era saber qué pasaría si alguien se lanzara con su vida en juego. Si se lograra eso, también lograría abrir una grieta en ese sólido castillo, y la guerra podría terminar rápidamente. Aunque claramente, nadie quería hacer ese sacrificio, ni siquiera el duque Jordan Walterheim. Ahora podríamos observar a una persona quejándose porque McLean entregó al duque una fórmula falsa para fabricar bombas. Al parecer, este se trataba del conde Roger Vipros, quien le diría al duque que hiciera que McLean revelara de inmediato la fórmula correcta para comenzar la producción de armas a nivel facción. Aunque Logan reconocería que toda esa discusión era una pérdida de tiempo en medio de la guerra. Después de todo, en esa época ni siquiera debería haber forma de obtener los materiales que se requieren para fabricar las Liberatio. El conde Vipros le revelaría a Logan que, por suerte, él tenía algunos materiales que había reunido por cuenta propia para hacer pruebas, y tras analizar la función de la bomba, esta había fallado miserablemente. Pero nuestro prota le diría al conde que quizás había sido él quien cometió el error al momento de armarla. Un comentario que, por supuesto, terminaría tocando una fibra sensible del conde Vipros. Después de todo, Roger Vipros se trataba de un mago del quinto círculo, así que le terminaría diciendo a Logan que cuidara su lengua. En ese momento, una figura que se encontraba presente en el lugar le terminaría llamando la atención al conde. Este se trataba del duque Walterheim, quien le diría a Roger que ese se trataba de un espacio oficial, así que se esperaba que al menos mantuviera la compostura. De todas maneras, Jordan le diría a nuestro prota de que estaba claro de que el conde no era alguien que se inventara cosas que no habían pasado. Así que le terminaría pidiendo a Logan que demostrara que la fórmula de las Liberatio sí funcionaba, ya que si la facción en sí seguía viendo que McLean no dejaba de recibir suministros de Liberatio, eso significaba que tenían material de sobra. Lo cual también podría implicar que McLean no debería tener problema en demostrar la fórmula. Tras escuchar las palabras del duque, el conde Roger Vipros terminaría actuando de manera altiva diciéndole a Logan que le respondiera a Jordan inmediatamente. Después de todo, parecía haber querido engañar al duque y a la facción entera. Pero el propio Jordan sabía que el conde Vipros estaba llevando las cosas demasiado lejos. Después de todo, le había pedido anteriormente que mantuviera la compostura. Tras observar la actitud del conde, Logan ahora tenía bastantes dudas sobre las palabras del conde. Después de todo, fabricar las Liberatio en ese punto debería ser imposible, pero la actitud confiada de Roger y con la reputación que tenía lo hacía ver todo bastante extraño. Pero mientras pensaba en eso, de repente las palabras que recibió anteriormente de su hermano menor le llegaron a la cabeza. Esto era la descripción que el caballero que se enfrentó a los secuestradores había proporcionado. Un rostro conocido en un caballero supremo de tamaño pequeño y un tono seguro al hablar de la fórmula de las bombas que solo unos pocos conocen. Sí, no hacía falta ser un regresor para unir los cabos sueltos. Nuestro prota se había dado cuenta de que el conde Roger Vipros fue el principal encargado de llevar a cabo el plan de secuestro de los enanos del taller. Lo más probable era que ese pequeño caballero supremo era Aslan, así que no era raro que el caballero que le dio la información a Ronian lo reconociera. Así que después de interrogar a los enanos secuestrados, fue que Roger notó el error en la fórmula falsa que les dio a la facción. Estaba claro que aunque estuvieran acorralados, hacer una jugada de tal magnitud era arriesgado incluso para el conde Vipros. Pero esa era una situación fácil de aprovechar. Así que nuestro prota le diría al duque que no sería difícil probar la fórmula. Por lo que con una pequeña mentira, Logan diría en la reunión que prepararía un lugar para eso pronto. Aunque mientras decía eso, también declararía en voz alta que en ese momento era más urgente superar esa situación sin salida en la que se encontraba la guerra que dudar de la fórmula de las armas. Solo que en realidad, un pensamiento como ese no era lo que verdaderamente les importaba a los participantes de la reunión. Así que terminaría mencionándole a los demás que recientemente McLean había sido atacado por la facción del primer príncipe. Y aunque por suerte lograron repelerlos, no había garantía de que algo así solo ocurriera en su propio territorio. Pero la realidad era algo que el mismo duque sabía. En ese momento era bastante difícil atacar a esos bastardos de la facción del primer príncipe, ya que estaban completamente llenos de hostilidad y si se les provocaba sin cuidado, podrían sufrir grandes pérdidas. Sí, eso era lo importante para todos, y era algo que todos sabían. Pero Logan era consciente de que nadie quería cargar con esa responsabilidad. Por ese motivo,
él se haría cargo de eso, declarando frente a todos que McLean estaría dispuesto a atacar el castillo Harun. Esa declaración era algo que terminaría tomando por sorpresa al duque Jordan Walterheim y al propio conde Vipros. Pero no solo a ellos. Tras escuchar las palabras de Logan, el resto de figuras importantes de la facción del Segundo Príncipe terminaron enfocándose en la pequeña baronía de McLean. El hecho de que nuestro prota fuera capaz de decir algo como eso era porque ya tenía en mente ponerle fin a esa guerra estancada de una vez por todas. De repente, el tema principal de la reunión fue que McLean quería atacar el castillo Harun. Sobre eso, ni siquiera el duque Jordan Walterheim creía que Logan lo dijera en serio. Estaba claro que el duque se preguntaría por qué nuestro prota hizo eso. Después de todo, en ese punto de la guerra, la facción del Segundo Príncipe ya tenía la ventaja. Pero cuando la guerra cruce el límite de la comprensión, la historia cambiaría. La guerra se estaba prolongando. Era una frase que pronto tomaría relevancia, ya que en el momento en que se forme ese consenso tácito, la naturaleza de la guerra cambiaría. De una guerra de asesinatos dirigidos a los reyes enemigos y de enfrentamientos entre las fuerzas rivales. De esos acontecimientos es que se exprimiría todo el poder disponible para convertir la tierra del enemigo en un infierno con una guerra total, y al menos hasta que se vea el final de la guerra. Los pobladores de los territorios serían reclutados, lo que provocaría que la agricultura se arruine. Y si la agricultura se arruina, los señores del territorio requisarían los recursos por la fuerza. Pero al requisar los recursos empezarían a surgir refugiados. Y esos mismos refugiados se convertían en colonos itinerantes o bandidos, causando problemas. Y de esa manera, el reino arruinado era completamente devorado por el imperio. Por eso es que debían de poner fin a la guerra civil antes de que eso ocurriera. Por ese motivo, Logan le expresaría al duque que estaba siendo completamente sincero con su declaración. McLean estaba dispuesto a asumir los riesgos que esa batalla conllevara, y si era necesario incluso, estaban dispuestos a sacrificarse. Aunque claro, el duque no entendía muy bien las razones detrás de Logan para querer hacerlo. De hecho, él pensaba que con los méritos que habían obtenido, eran los principales benefactores de la guerra. Pero, aún así, frente a él, estaba un joven que insistía en sacrificar de ser necesario a su propia familia. Logan se daría cuenta de que no era tan fácil lograr que el duque confiara en ellos, así que le terminaría diciendo que no harían eso gratis, ya que además de lo que les prometió anteriormente, ahora querían solicitar una compensación adicional, a lo que el duque, con curiosidad, le preguntaría a Logan qué era lo que deseaban. Fue entonces que nuestro prota terminaría sonriendo con una audacia característica, pues lo que le estaba por pedir al duque Jordan era el título de marqués a McLean y todas las tierras del marquesado de Kyle. Y si el duque y el príncipe podían garantizarlo con una carta, entonces atacar al castillo de Harun era algo que lograría sin falta. Sin duda se trataba de una compensación excesiva y de una petición desmedida, lo que también era una recompensa tan dulce que justificaba el sacrificio de apostar todo lo que McLean tenía, incluida su familia. Eso le había llamado la atención al resto de nobles que se encontraban presenciando la conversación. Después de todo, el propio duque había reconocido que la petición de Logan era excesiva, pero el solicitarlo mediante una carta firmada por él mismo y por el príncipe era probablemente lo que le parecía más ilógico, porque quizás eso significaba que Logan no confiaba en su palabra, pero nuestro prota le explicaría que ese no era el caso. La realidad es que necesitaba un argumento sólido para convencer a su familia. De todas formas, Jordan Walterheim seguía considerando irrazonable el que Logan ofreciera a toda McLean al sacrificarse por la guerra de esa manera solo para desear una codicia semejante. Probablemente era inimaginable todo eso, pero el duque también sabía que no perdía nada con intentarlo, por lo que pensándolo de manera detenida, le diría a Logan que aceptaría su petición. Pero estaba claro que tendría una petición adicional para nuestro prota, y eso era que tenían que dejar al menos 3 carretas completas de Liberatio. De esa manera, la base principal no carecería de poder de fuego cuando ataquen el castillo Harun. Logan estaba consciente de que el duque Jordan seguía siendo desconfiado hasta el final, pero de todas maneras, eso estaba bien. Hicieran lo que hicieran con Liberatio, para ese entonces ellos ya no estarían ahí. Aunque justo cuando la reunión parecía estar por concluir, había una persona notablemente ansiosa que parecía querer hablar. Este se trataba del conde, Roger Vipros, quien terminaría expresando que su condado también atacaría al castillo Harun.
Eso había dejado completamente impactado a Logan. Una declaración así no es algo que él esperaría por parte de Roger. Incluso el duque Jordan Walterheim creía que el conde Vipros estaba sobreexigiéndose, pero este último diría que no era así. En realidad, él no esperaba una compensación exagerada. Solo era su propia lealtad por la facción por la que estaba dispuesto a sacrificarse por la gran causa. Pero Logan no creía ninguna de las palabras del conde. Si no estaba loco, es que entonces tenía otra intención. Aunque conociendo a Roger Vapros, estaba claro que definitivamente tenía otros planes en mente. En el castillo Harun, las cosas tampoco estaban saliendo tan bien como esperaban. El primer príncipe se notaba visiblemente enojado por enterarse de que el ejército enviado a McLean había sido aniquilado. Después de todo, él había sido notificado de que se enviaron fuerzas equivalentes a un vizcondado, así que era difícil de creer que pudieran perder contra un marquesado tan pequeño como ese. Y aunque cualquiera podía suponer que el ejército principal de McLean había dejado el territorio desprotegido, la realidad es que parecía ser que incluso entrenaron a los habitantes del territorio en el uso de ballestas. Además, el duque Juan Douglas había notado el ritmo de crecimiento acelerado que McLean había tenido hasta esas fechas, lo que parecía indicar que no se habían estado preparando por solo un par de días. El primer príncipe, furioso por ser humillado por una familia pequeña como ese, le diría al duque que era mejor que no se quedaran mirando a esos molestos insectos sin hacer nada. En su lugar, debería enviar a los superhumanos o cualquier fuerza capaz de aplastarlos. De esa manera es que lograrían terminar ese juego para niños de una vez por todas. Y el príncipe creía que por su posición, el duque Juan Douglas era alguien perfectamente capaz de lograrlo. Pero el duque le llamaría la atención al primer príncipe. Y es que al parecer, este había olvidado las enseñanzas de su infancia. Por supuesto que el príncipe no tenía intención de molestar al duque, y había sido culpa de la furia que tenía por la que le terminó dando órdenes. Pero el duque, Juan Douglas, no parecía muy contento de haberlo escuchado. De hecho, terminaría dirigiéndose nuevamente con él, solo para recordarle que él tenía que confiar en su palabra, la palabra de su abuelo materno, y esperar hasta que lo lleve hasta la gloria. Eso, para el duque, era algo que su nieto debería entender a la perfección. Así que debía evitar hacer esos comentarios si no quería que su abuelo se enfade. Aunque precisamente eso era algo que ya había conseguido. De todas maneras, el duque Juan Douglas terminaría controlándose a sí mismo. Pues si lo pensaba mejor, no todo eran malas noticias, ya que por ahora, la facción de ellos estaba también fabricando las ballestas de disparo rápido de esos tipos de McLean. Y actualmente, estaban planeando colocarlas en las murallas tan pronto como estuvieran listas. Aunque lamentablemente, todavía no podían descubrir el método para fabricar las bombas. Además, parecía ser que hubo un incidente de secuestro dentro del territorio de McLean, y no se sabía quién fue el responsable, pero gracias a eso, la seguridad de ellos se había vuelto aún más estricta, por lo que acercarse estaba resultando muy difícil. Ese acontecimiento había sido uno que se realizó sin que el príncipe fuera informado, pero justamente, el duque le comentaría que había llegado un mensaje interesante relacionado con eso. Y puede que eso hiciera que las cosas tomaran un giro interesante a partir de ese momento. De todas formas, ahora podríamos observar que el día esperado por las facciones había llegado. Las tropas de McLean marchaban uniformemente mientras se dirigían rumbo a su destino. Uno de los soldados le preguntaba a su compañero sobre por qué había tantas colinas por esa zona. Debido a eso parecía llegar completamente agotado al castillo de Harun. Pero su compañero lo reconfortaría diciéndole que aunque el terreno de ahí parecía complicado, al menos no era tan malo como el de Vipros. Después de todo, en las rutas dispuestas para la operación de atacar el castillo de Harun, el conde Vipros había sido asignado a cruzar por las montañas, por lo que a ellos les esperaba un poco de dificultad. Fuera de ese tema, el soldado le comentaría a su compañero de que la formación que habían tomado parecía bastante extraña, ya que el ejército de McLean siempre había tenido a los arqueros montados con ballestas hasta el frente. Pero ese día venían en la retaguardia más lejana del ejército. Eso era extraño. Pero incluso las principales figuras entre el ejército estaban ahí mismo en la retaguardia, lo que era como si hubiera algo que tuvieran que vigilar. De todas maneras, por ahora el ambiente parecía bastante tranquilo. Y a pesar de lo que pudiera parecer esa formación, los soldados confiaban en que el mando tenía sus razones para pensar de esa manera. Mientras discutían sobre eso, un ejército estaba emergiendo directamente desde las colinas traseras. Este ejército portaba la bandera de una rosa que florecía entre las llamas, y ese emblema inconfundible
pertenecía al condado de Bipros. De repente, la duda surgió en los soldados de McLean, ya que nadie entendía el por qué aquellos que deberían ir por la puerta sur aparecían ahí. Pero Logan terminaría organizándolos, diciéndole a sus tropas que estuvieran atentos, ya que al parecer un nuevo enemigo había surgido desde la retaguardia. Pronto, el ejército de McLean se movilizó instantáneamente. Ante las palabras del joven maestro, todas las tropas se habían preparado para el inminente combate. Por supuesto que algunas tropas habían tardado en reaccionar, por lo que se preguntaban qué era lo que estaba pasando. Pero aquellas que vieron lo que sucedió de primera mano, vieron admirados cómo es que Logan parecía haber predicho los movimientos de Bipros. Según Patrick, el informe de sus espías había determinado que las actividades de Bipros resultaban sospechosas, así que por eso terminaron empleando esa formación a la retaguardia. Era complicado de predecir por dónde podrían llegar a atacar, pero al parecer les había salido bien la jugada, ya que el enemigo los había estado siguiendo durante todo ese tiempo. Logan había pensado que como mucho entregarían la información de McLean al enemigo y los harían enfrentarse entre ellos, pero parecía ser que habían decidido enfrentarlos directamente. Pero para nuestro prota, la situación era mucho mejor de esa manera, algo que sorprendía a su padre. Aunque Logan tenía en mente que en ese mismo instante sería el momento de la historia donde acabarían con Bipros de una vez por todas, para que de esa forma puedan salir de esa guerra de manera victoriosa. El terreno de las colinas alrededor del castillo Harun ahora experimentaba un entorno hostil. Los ejércitos que formaban parte de la misma facción ahora se encontraban uno frente al otro. Logan, acompañado de su prometida y del capitán, estaría analizando el campo con cautela. Así que sin más opción, utilizaría sus habilidades con la fuerza para preguntarle a larga distancia al conde Bipros sobre qué estaba haciendo él por ese camino. Después de todo, en la reunión previa, habían acordado que McLean iría por la puerta este y Bipros por la puerta sur del castillo. Sin embargo, el conde Roger Bipros excusaba sus acciones diciendo que era decisión del comandante en el terreno elegir su propia ruta de avance. Ellos habían elegido también ese camino para evitar ser vistos por las fuerzas de la facción enemiga, aunque eso también significaría que sería problemático coordinar el tiempo de la operación. Aunque a Bipros no le importaba del todo esto último, ya que él, por ser un mago del quinto círculo, conocía otras maneras para coordinar el tiempo, por lo que simplemente le pedía permiso a Logan para pasar primero que él. Por supuesto que Logan sabía sobre las maliciosas intenciones de Roger. El querer pasar primero era probablemente una de las partes de su plan, ya que conociendo al conde Bipros, el inusual movimiento de su ejército siguiendo a McLean y ahora la solicitud de pasar justo sobre ellos eran una clara amenaza. La tensión había llegado al punto límite que Logan podía resistir. Él no podía seguir dejando que un hombre como el conde Bipros tuviera rienda suelta cerca de su ejército. Probablemente intentaría atacarlo cuando menos se lo espere, lo que significaría arriesgar a sus tropas innecesariamente. Aunque a nuestro prota se le había ocurrido una idea aún más brillante, así que le diría al conde que podía pasar sin problema. Con una expresión alegre en su rostro, el conde Bipros le terminaría diciendo a su ejército que marcharan rápido, ya que McLean los había dejado pasar. De esa forma, los caballos de los caballeros de Bipros terminarían aumentando su ritmo, y la formación rígida de sus soldados parecía estar preparándolos para una batalla inminente. Por su parte, los soldados con ballesta de McLean también mantenían su formación una extrema disciplina. Nadie parecía querer pestañear, porque la tensión entre ambos ejércitos podía explotar en cualquier momento. Pero incluso así, todos parecían estar preparados para enfrentarse mutuamente. Poco tiempo después, el caballo personal de Roger Bipros terminó deteniéndose. Frente al conde, la imagen de un ejército imperturbable se formaba con claridad. Roger se había dado cuenta de que el ejército de McLean nunca había tenido la intención realmente de hacerse a un lado. Y ante tal observación del conde, nuestro prota simplemente le respondería que la ruta de avance era a discreción del comandante. Esas habían sido las palabras de Bipros, y por eso mismo es que ellos también habían decidido cambiar un poco de dirección. En lugar de seguir el camino que habían planeado previamente, ahora Logan le informaría a Roger Bipros que se retirarían inmediatamente. Y justo tras mencionarlo, nuestro prota le diría a todas sus tropas que avanzaran a toda marcha rumbo a la base principal. El conde Bipros no entendía qué era lo que estaba haciendo Logan, pero nuestro prota, conociéndolo, le diría al conde que era mejor que dejaran de engañarse mutuamente. Sus intenciones eran claras,
así que Logan amenazaría al conde con informarle sus acciones al duque Walterheim. Después de todo, nada de lo que hizo podía ser justificado simplemente con que era a discreción del comandante. Pero el conde Roger Vipros no parecía tener intención de quedarse a escuchar cómo un joven pelirrojo lo amenazaba. Así que le dio la orden a sus tropas de comenzar el combate de inmediato. Aunque Logan reaccionó de inmediato y prácticamente al mismo tiempo, le ordenó al ejército de McLean prepararse para la batalla. Un ejército modesto y su poderosa espada Lux. Eso era todo lo que nuestro prota necesitaba para acabar con Vipros en ese mismo instante. Por su parte, Roger le diría a su orden de magos que se reuniera de inmediato. Y una fracción de segundos después, terminaría utilizando su báculo mágico, ya que junto al resto de sus magos, habría comenzado a conjurar un hechizo mágico. Logan se había dado cuenta de que ese hechizo parecía ser de magia de viento, y su función era proteger al cuerpo. Aunque no era solo eso, se trataba de una enorme barrera protectora que envolvía a todo un ejército de miles de soldados. Observando la magnitud de la magia de Vipros, Logan le terminaría preguntando a Clayton si acaso eso era posible, a lo que el mago de la Tierra le recordaría que Roger Vipros era solo un mago del quinto círculo. Así que era muy probable que el bastón que tenía consigo se tratase de un artefacto increíble. Pero incluso así, Clayton reconocía que ese alcance era demasiado ineficiente y rudimentario. Así que por mucho que aguanten, 1 o 2 horas deberían ser el límite de ellos. El hecho de que el plan del conde Vipros sea solo aguantar era algo bastante extraño para Logan, sin duda. El propio conde debería saber que un plan como ese no tenía sentido. Era muy probable que exista alguna variable más que a nuestro prota se le estuviera pasando. Algo a lo que el conde Roger Vipros estaría esperando gloriosamente mientras aguantaba a McLean durante ese tiempo. Sea cual sea la situación, nuestro prota sabía que por ahora tendría que dedicarse a defenderse y observar la situación. Aunque mientras decía eso, algo frente a él le había llamado la atención. Se trataba de unos artefactos inconfundibles que se dirigían a gran velocidad en dirección a su ejército. Esas esferas que eran como meteoritos eran los verdaderos Liberacio que Hamar y Clayton habían fabricado. Pronto, el conde Roger Vipros le preguntaría a Logan si acaso creía de verdad que solo se quedaría observando sin hacer nada. El hecho de que se trataba de la poderosa arma Liberatio era algo que había consternado a las tropas de McLean. Para la mayoría de los caballeros, incluida Eileen, parecía imposible acabar con todas las Liberatio que viajaban por el aire. Esa escena era común verla en los enemigos de McLean siempre. La brutal realidad de la impotencia de saber que el final de sus vidas se acercaba. El cielo se había tornado de un rojo brillante, y lo que estaba cayendo eran unas armas destructivas, capaces de acabar con un ejército entero. Las tropas de McLean lo sabían a la perfección, pues fue ese mismo artefacto el que usaron para destruir a los demás. Aunque justo cuando decidieron rendirse, un rayo de esperanza apareció en medio del campo de batalla. Por una sola vez, Eileen comprendió lo que era la grandeza, y pudo ser capaz de admirar en persona a su verdadero héroe. Los rayos de un color amarillo eléctrico empezaron a formarse alrededor del cielo. Estos comenzaron a atacar a cada Liberatio que se encontrara por su camino. Uno por uno fueron disparados por esta poderosa habilidad. Y lo que antes era un escenario catastrófico de una muerte anunciada, ahora se había convertido en la zona de destrucción de Liberatio. Una malla imbuida de una poderosa fuerza fue lo que había salvado a Eileen y al ejército de McLean de convertirse en cenizas. Ahora, los caballeros solo podían contemplar la belleza de la red, mientras observaban a las Liberatio siendo desactivadas sin ningún tipo de problema. Y segundos después, una gran cantidad de explosiones llenaron el cielo consecutivamente. Eileen había visto en primera fila las Liberatio explotando mientras quedaban atrapadas en la red, y además habían presentado un brillo dorado característico. En eso, Logan parecía estar aterrizando en suelo después de haberse encontrado flotando en el aire. Esto había sorprendido a Eileen, quien no le había prestado atención a su prometido después de concentrarse en el brillo dorado de la red. Nuestro prota parecía haber realizado un esfuerzo impresionante, pero con una sonrisa de satisfacción en su rostro, parecía estar orgulloso de haber logrado un movimiento magistral. Resulta que en el momento en que vio a Liberatio, el cuerpo de Logan reaccionó incluso antes de que pudiera pensar. Al principio se trató de un golpe único, un simple ataque con un solo disparo de un poder exorbitante. Pero estaba claro que solo con eso no era posible detener a todos los Liberatio. En ese mismo instante,
no necesitaba un poder tan fuerte. Lo que necesitaba era una fuerza lo suficientemente débil como para romper la bomba. Sí, lo que Logan trató de imaginar fue algo como eso en un área amplia. Y en una situación crítica, logró una armoniosa combinación de razón e instinto. Eso mismo fueron los conceptos que crearon la técnica secreta de la espada divina. Tras la actuación de Logan, había una persona que no podía entender cómo es que habían logrado hacer eso. Este se trataba del conde Roger Vipros, quien pediría lanzar más liberatio a sus subordinados, aunque estos le dirían que ya habían lanzado todas las que lograron ocultar. Al parecer, Roger había robado las liberatio que McLean le envió como parte del trato al duque Walterheim, y ahora ya no tenían más bombas después de haberlas desactivado todas. La desesperación era evidente en el bando del condado Vipros, y el conde quería, o más bien, debía detener a McLean en ese mismo lugar de una vez por todas, por lo que sin más opción, le terminaría diciendo a sus caballeros que era momento de que comenzaran el ataque de su propia caballería. El condado Vipros había decidido salir a atacar con sus propios hombres sin que nada más importe, pero para Logan no pasaba nada. Él simplemente le diría a sus caballeros que se prepararan para el ataque. Incluso nuestro prota formaría parte del poder de combate de su ejército, utilizando el poder de los artefactos que eran de su pertenencia. Las botas del viento divino le daban la velocidad necesaria para tomar el impulso de masacrar a los soldados enemigos. Aunque cuando trataba de abrirle paso a sus tropas, 2 ataques poderosos y consecutivos se dirigieron en dirección a Logan. Estos ataques eran rápidos, lo que ocasionó que nuestro prota apenas si pudiera reaccionar. Aunque gracias a sus habilidades y destreza en combate, Logan había logrado bloquear los ataques, aunque fue forzado a retroceder. Para él, eso no era ninguna sorpresa. Finalmente, los caballeros a los que tanto había estado esperando habían aparecido. Estas eran las espadas gemelas de Vipros, 2 reconocidos caballeros supremos que le habían estado dando tantos problemas a Logan. La actitud de ellos era la misma de siempre, y al parecer, en ese campo de batalla estaría por empezar un combate a muerte entre las espadas gemelas de Vipros y el heredero de la familia McLean. Ahora podríamos observar a Francis tener un combate de práctica con uno de sus más grandes compañeros. A pesar de que Aslan haya ganado, eso no representaba ningún problema para ambos, pues el poder entrenar juntos era algo que los motivaba y alegraba cada día. Incluso el poder practicar de esa manera lograba que los caballeros pudieran reconocer sus errores y mejorarlos. Tal y como en esa práctica, el caballero veloz le diría a su compañero que le faltaba algo de fuerza a su útil espada tipo látigo. Eso era algo que el caballero de la luna sabía, pues a cambio de maximizar la flexibilidad y alcance de su habilidad, era fácil que se derrumbara ante una fuerza del mismo nivel. Aunque Aslan le diría que si no quería perder de nuevo la próxima vez, sería mejor que empezara a pensar en una estrategia para ello. Pero Francis le diría que mejor se olvidara de eso. Después de todo, el caballero de la luna había pasado toda su vida con esa espada de aura, y nunca le había funcionado. Probablemente era porque así era esa espada naturalmente. Y después de todo, aunque su habilidad especial no funcione como él esperaba, estaba claro que ambos formaban parte de las espadas gemelas de Vipros, por lo que siempre podía confiar en su compañero. Estos eran los recuerdos de Francis, y estaba claro que siempre había sido un fiel amigo y compañero del caballero veloz. Pero lo verdaderamente extraño era saber por qué de repente le estaban viniendo esos recuerdos tan viejos a su mente. Aunque esto era probablemente porque estaba pasando su vida justo ante sus ojos. El caballero de la luna había sido impactado gravemente por un ataque justo en el pecho. El autor de dicho golpe se trató del joven talentoso a quien tanto odio le tuvo alguna vez. Este era Logan McLean. Nuestro prota le diría de manera firme que ya era hora de que lo dejara descansar de una vez por todas. Y de esa manera le puso punto y final a la historia del Caballero Supremo, utilizando un solo corte para atravesar su cuerpo por la mitad. Aslan apenas estaba llegando al lugar cuando vio a su compañero ser abatido cruelmente por el enemigo. Antes de que pudiera procesarlo todo, el Caballero Veloz utilizó su gran velocidad para vengar a su amigo. Pero Logan ya estaba preparado para recibirlo. La frialdad de nuestro prota era trascendental, la actitud característica de una persona que había vivido toda una vida completa. Por otro lado, Aslan no parecía para nada calmado. De hecho, su desesperación se podía sentir en los movimientos ansiosos que realizaba. Ese también fue el motivo por el que Logan logró dominarlo perfectamente. Los movimientos controlados de nuestro prota fueron simplemente superiores a la prisa del caballero veloz. Además,
Aslan ya había perdido su espada que le daba los atributos de velocidad. Por lo que sin ese artefacto, estaba claro que no podía seguir llamándose un caballero de la velocidad. Había niveles, y Aslan no pertenecía al mismo nivel que Logan en la actualidad. Un caballero no se forjaba solo con esfuerzo y determinación. Y eso era algo que Aslan estaba a punto de comprender. Pues tal y como podríamos observar, Logan terminaría lanzándole ataques a diestra y siniestra directo hacia donde se encontraba él. La onda cortante que nuestro prota le había dirigido estaba a punto de impactar sobre el rostro de Aslan. Sin embargo, había una persona que evidentemente no dejaría que eso sucediera. Este tipo terminaría protegiendo a Aslan con una corriente de viento mágico. Debido a eso, Logan terminó siendo desestabilizado, provocando que no fuera capaz de atacar apropiadamente. Pero nuestro prota tampoco se daría por vencido, y en su lugar, terminó por tomar con mayor determinación la espada Lux, y agitándola, logró disuadir el viento que lo había rodeado instantáneamente. Logan había sido interrumpido en medio de su combate. Eso era algo que lo había molestado profundamente, y también fue esa la razón por la que el derrotado caballero veloz terminó huyendo del combate. Logan terminó dirigiendo su atención al ejército de Vipros. Ellos ahora estaban sufriendo debido a que el escudo mágico que antes se había levantado alrededor de ellos estaba colapsando. Debido a eso, las flechas que antes habían perdido su potencia, ahora lograba penetrar con facilidad en dirección al ejército. Al parecer, esto había sucedido debido a que Roger Vipros cortó algunas de las conexiones mágicas que había establecido con el escudo protector. Fue en ese momento donde una onda de viento cortante viajaba de manera amenazante. Su objetivo también estaba claro. La onda trató de impactar libremente sobre Logan, pero nuestro prota logró bloquearla antes de que esto sucediera. A pesar de haberla bloqueado con la Lux, la onda de viento sin duda poseía un poder descomunal. Al parecer, el autor de esos ataques estaba minimizando el escudo que protegía a su ejército para concentrar todo su maná en el ataque. El pensar de esa manera solo dejaba expuesta a la luz su personalidad trastornada y loca. El autor de esto era nadie más ni nadie menos que el conde Roger Vipros, quien planeaba seriamente en sacrificar a sus propios aliados solo para atrapar a Logan. Roger tenía un odio profundo al joven heredero, pues él sabía que a Logan no le bastó con arrebatarle toda su resistencia, sino que ahora era él quien quería cortarle las extremidades. Aunque nuestro prota le respondería que fue él quien traicionó primero la lealtad codiciando las tierras de McLean. Mientras Logan estaba al pendiente del conde, el caballero veloz se acercaría a toda prisa en dirección a nuestro prota. Aslan planeaba aprovechar la distracción de Logan para atacarlo por sorpresa, pero nuestro prota logró bloquear su ataque con su gran velocidad de reacción. Aslan vio su intento frustrado. Era evidente que debía esforzarse más si quería dañar a Logan. Sin más remedio, dejó que Roger Vipros siguiera atacando con magia para crear una nueva apertura que pudiera aprovechar. Por su parte, Logan tenía que lidiar con magia y un simio problemático al mismo tiempo. Ellos no paraban de atacarlo sin darle ningún solo respiro para intentar romper su defensa. Estaba claro que sería mucho más fácil barrer a todos de una sola vez con un ataque de área de su técnica secreta, pero nuestro prota creía que todavía debía conservar fuerzas, ya que estaba claro que Roger Vipros todavía seguía ocultando algo. Aunque mientras pensaba en ello, a Logan se le vino a la mente una idea brillante. Una técnica de espada de aura que probablemente sería suficiente para lidiar con todos sus problemas. De esa manera, terminó recreándola, utilizando la espada Lux como medio. Fue una técnica que había presenciado hace unos instantes. Un aura que aportaba flexibilidad y longitud a su arma. Logan, con una concentración digna de un genio, terminó ejecutando la técnica utilizando solo sus propios recuerdos. Esa se trataba de la técnica de espada tipo látigo. Una técnica empleada por el ahora difunto Caballero de la Luna. Las ondas de viento cortante seguían viajando en dirección a Logan, pero utilizando la técnica y su propia aura, parecía ser capaz de manejar las ondas disolviéndolas casi al instante. Eso había funcionado. Ahora no tenía que agotar tantos recursos para manejar la situación. Y también había logrado evolucionar nuevamente en medio del combate. Esa técnica también era conocida como la espada de aura flexible, y al igual que como la empleaba Francis, nuestro prota podía arrasar un área amplia mientras ahorraba fuerza. Claramente el haber bloqueado tantas Liberatio antes le ayudó a aplicar esa experiencia justo ahora. Y quizás también le había ayudado un poco la técnica número 4 de la visión de la espada divina, aunque todavía existía alguien que no parecía nada contento por ver cómo replicaban la técnica de su compañero.
Aslan no aceptaba el hecho de que alguien como Logan estuviera insultando las técnicas de Francis, aunque en su mente estaba preguntándose cómo fue posible que alguien como nuestro prota las hubiera conseguido replicar. Y no solo la técnica de Francis, el caballero veloz también se preguntaba sobre cómo un mocoso de la familia del barón de McLean se convirtió en un caballero de élite casi al instante, acorralando a todo un condado completo. A los ojos de Aslan, Logan McLean había sacado una velocidad de crecimiento impresionante prácticamente de la nada. Podría ser esfuerzo, pero seguía siendo poco creíble, ya que si hubiera sido solo esfuerzo, no existía nadie en el mundo que se hubiera esforzado más que él. Después de todo, la meta de Aslan siempre fue no perder ante la gente que lo menospreciaba por su complexión física, por lo que únicamente utilizando su propia voluntad, logró alcanzar el nivel supremo en el que ahora se encontraba. Así que si se hablaba de determinación, no había absolutamente nadie en el mundo que fuera capaz de superarlo. Pero aún así, frente a él estaba la prueba viviente de alguien que había mejorado a unos pasos agigantados y que a su corta edad ya poseía un talento formidable. Eso solo podía significar una cosa, y era que probablemente Logan McLean vivía de una manera mucho más desesperada que él. En ese momento, nuestro prota se terminaría dando cuenta de que el caballero veloz activó la habilidad llamada sobrecarga. En realidad, parecía algo mucho más que solamente eso, sino que Aslan estaría consumiendo su propia vitalidad. Al parecer, el miembro restante de las espadas gemelas había apostado su propia vida en esa batalla. Sin embargo, Logan no era el mismo de siempre, y terminaría utilizando la técnica de la espada flexible para atacar a Aslan. Pero el caballero veloz había entrenado día y noche con Francis. No había nadie que conociera mejor esa técnica de espada, y es por eso mismo por lo que conocía la debilidad de dicha técnica. Además, Aslan no estaba luchando solo, y es que podíamos observar que el cuerpo de Logan de repente parecía estar sufriendo una penalización de estado. Su cuerpo cada vez se sentía más y más pesado. Resulta que el propio aire de a su alrededor le impedía moverse. Eso era obra de la magia proveniente del conde Roger Vipros. Con la vulnerabilidad que el señor del suroeste había creado, era el turno de Aslan de poner las cosas en su lugar. Era el momento de vengar no solo la muerte de su compañero, sino que también lo ayudaría a superar esa debilidad que nunca pudo pasar. Utilizando su propia debilidad como herramienta para darle el golpe final a Logan, Aslan se abalanzaría sobre el joven talentoso que estaba frente a él. Era el momento de que muriera lamentando su genialidad y el talento descontrolado que poseía. Aunque Logan no tenía morir en sus planes todavía. Después de todo, como un regresor, él también había puesto su vida en juego en el momento en que decidió salvar a su familia. En ese instante, la técnica de la espada flexible de Logan había logrado traspasar las defensas de Aslan. Había un hecho inamovible alrededor de dicha técnica. Y es que puede que sea útil como látigo, pero definitivamente le faltaba algo de fuerza. Eso era algo que Aslan había visto que Francis experimentó muchas veces. Después de todo, a cambio de maximizar la flexibilidad y el alcance, la técnica de la espada flexible era propensa a derrumbarse ante una fuerza del mismo nivel. Pero justo en ese momento, la espada de Aslan había sido partida a la mitad por culpa de la técnica débil en potencia de su compañero. El cómo Logan logró volverla poderosa era un hecho que Aslan nunca conocería. Y es que ese fue el momento en el que Logan terminó con la vida del caballero veloz y al mismo tiempo exterminó a las famosas espadas gemelas de Vipros. En el campo de batalla había un hombre que había visto esto en primera persona. Roger Vipros terminaría viendo con odio al joven que le había arrebatado su orgullo y ahora también a sus espadas. Estaba claro que nadie sabía, ni siquiera el conde Vipros, acerca de la transformación que había tenido McLean. Después de todo, hace no mucho eran simplemente unos insectos que ni siquiera podían acercarse a la punta de sus pies. Pero ahora, esos mismos insectos que antes había despreciado tanto, le habían arrebatado sus tierras. Y no solo eso, sino que también habían acabado con sus fieles subordinados. Por ese motivo, el conde Roger Vipros no podía dejar que la historia entre él y Logan McLean terminara de esa forma. Pronto, usó su propia ira como catalizador para su siguiente hechizo definitivo. Y así el maná de los magos de viento que lo habían acompañado pareció desvanecerse repentinamente. El conde Roger Vipros terminaría provocando el colapso de sus súbditos, para fortalecerse aún más. Estaba claro que esa técnica involucraba el absorber el maná de los demás, incluso aunque eso les cueste la vida. Pero Roger Vipros ya no tenía nada más que perder. Después de todo, en su mente, solo pasaba la imagen de él acabando con Logan con sus propias manos.
Los súbditos de Roger no fueron los únicos afectados por la técnica del conde. Incluso Víctor y Aileen sentían como el aire se volvía cada vez más sofocante para ellos. Incluso los caballeros de rango alto estaban sufriendo ante una presión que los hacía sentir como si sus cuerpos se desgarraran. Logan estaba preocupado, ya que su oponente había utilizado una técnica cuanto menos peligrosa. Y es que era como si todo el aire alrededor de ellos estuviera en las garras del conde Roger Vipros. Esa era una técnica que también utilizaba el viento, pero no era igual que el aura del superhumano Wiccan, y mucho menos se trataba de maná. Eso era el poder mágico que llamaban la autoridad del sexto círculo. Logan se había dado cuenta de cómo el conde Roger Vipros había superado temporalmente sus límites utilizando un artefacto. Después de todo, ya no era ningún secreto el que ese bastón estuviera potenciando las habilidades mágicas del conde. Gracias a eso, Roger Vipros ahora podía ser capaz de atacar con una potencia aterradora al joven a quien tanto odiaba. Y por su parte, Logan sabía que no podía hacer nada. El poder de Roger Vipros de repente había tocado unos límites a los que él todavía no había llegado. Sin embargo, justo cuando estaba pensando en cómo esquivar ese ataque, su espada Lux terminó brillando de un tono dorado poderoso. En realidad, había una historia antigua que había sido transmitida como una leyenda. Esta historia estaba basada en una obra maestra, en la que estaba contenida el alma de un enano de nivel maestro. Se dice que tras resonar mucho tiempo con el alma de su dueño y adaptarse por completo a él, despertaba una característica única. Su clase era desconocida, pero su poder despertaba en la forma que mejor se adaptaba a su dueño. Y para la espada Lux, ese poder despertado era el llamado aceleración del tiempo. Era similar a una mejora de velocidad, pero no solo su conciencia, sino que también su cuerpo entero se aceleraba por completo. Eso era un poder impresionante que había mejorado a Logan por completo. De todas formas, el poderoso ataque del conde Roger Vipros se había concretado. Sin embargo, gracias a la nueva habilidad de su espada, Logan había sido capaz de luchar en contra del ataque de Roger, y así terminaría escapando, utilizando la gran velocidad que había adquirido. La presión que antes sentían los caballeros de McLean parecía estar desapareciendo. De repente, pudieron ser capaces de recobrar la compostura después de ser sometidos ante tal presión. Por su parte, el ataque mágico de Roger Vipros había sido interrumpido. La magia de viento que había acumulado de repente se extinguió del entorno. La potencia y el sacrificio que el conde había puesto en ese ataque habían sido superados repentinamente por una fuerza aún más impresionante. Y el autor de eso, la persona que siempre era capaz de romper sus límites, era otra vez Logan McLean. Nuestro prota le terminaría diciendo al conde que había tenido un final extremadamente lamentable, pues el conde había sacrificado todo, su familia, sus súbditos y ahora su propia vida, para intentar detener a un joven que solo estaba tratando de salvar a su familia. Ahí terminaba todo para el conde. Nuestro prota pondría fin a su vida utilizando la espada que lo había salvado anteriormente. De esa manera, terminaría dando un corte con su espada dirigiéndolo directamente hacia donde se encontraba el conde Roger Vipros. Ese mismo ataque se transformaría en un misil que incluso superaría velocidades supersónicas para atravesar al conde. El destino de Roger era inevitable. Finalmente estaba por concluir un ciclo de hostilidades que McLean había sufrido durante mucho tiempo por Vipros. El propio conde lo sabía, así que simplemente tenía que aceptar su destino final. Y así, el ataque de Logan terminaría por desencadenar una poderosa explosión, provocada por el choque entre ambas entidades. Sin embargo, el resultado no fue el que nuestro prota había esperado. Y es que resulta que Roger Vipros había logrado bloquear el ataque justo en los últimos segundos. Pero eso era todo. Al conde no le quedaba más fuerza para seguir luchando. Lo único que lo mantenía de pie ya no era ni siquiera su orgullo. Era el mismo odio que le había guardado a Logan. La figura de un conde Vipros completamente consumido en su ira había impactado fuertemente a nuestro prota. Después de todo, el conde ya no podía ser considerado como un humano. Ahora era una forma de vida que vivía por y para la venganza. Eso mismo era lo más peligroso de él, pues alguien así era aquella persona que no tenía miedo de perder nada. Y como Roger Vipros ya no estaba vivo, ahora simplemente se dedicaría a satisfacer su odio sobre Logan para llevarlo al mismo destino. Fue así como lo que antes era el conde comenzó a conjurar un hechizo aún más potente que el anterior para acabar con la vida de su máximo rival. Aquella persona que se lo quitó todo estaría por morir frente a sus colegas más cercanos. Pero Logan quería evitarlo a toda costa.
Nuestro prota todavía no había cumplido con sus objetivos en esa nueva vida. El conde Vipros era poderoso, pero Logan había crecido precisamente para enfrentarse a esas fuerzas poderosas y evitar que siguieran atormentando a su familia. Ese fue el propósito de su viaje. Y eso era el motivo por el que Logan se esforzaba día con día. Así que no, Roger Vipros no vería caer a nuestro prota ese día. Tendría que esperar. Pero ver a Logan caer es algo que no vería en vida. Nuestro prota usó su espada para cortarle las extremidades al conde, y así no pudiera volver a usar esa magia en contra de su familia. El único que sufriría en ese momento sería el conde, pues nuestro prota no había tenido ningún problema en hacerlo pedazos en ese breve combate. Roger estaría perdiendo sangre a una velocidad tremenda. Y no solo había perdido eso, ahora había perdido su brazo y también estaba perdiendo su propia fuerza vital. Logan lo miraría como si estuviera observando a alguien irreconocible. La imagen del conde Roger Vipros que conocía había quedado solo en sus recuerdos. Así que ahora, en respeto a esa persona que él conocía, le preguntaría a su oponente si tenía alguna última palabra que quisiera dejar. Pero el conde Vipros se veía raro. Él no parecía tener intenciones de responder a la pregunta de Logan. En su lugar se terminaría riendo solo enfrente de él y terminaría reclamándole las cosas que hubiera logrado si no se hubiera puesto en su camino. Al parecer, ese sería todo su testamento. Las últimas palabras del Señor del Suroeste. Aunque antes de partir, el conde le advirtió a Logan de que ese no sería el final. Y con un tono convencido, Roger Vipros le diría a nuestro prota lo que le esperaba a su familia, ya que antes de que acabe el día, todos ellos lo seguirían pronto. Ese fue el momento final de la vida del antiguo conde Roger Vipros. La risa siniestra que mostró en sus últimos momentos seguía perturbando las mentes de los caballeros de McLean. Su magia todavía seguía esparcida por el aire, y la advertencia que dio resonaba en los pensamientos de todos. Clayton mencionaba que al ser un hechizo que quemó su propia vida, el impacto que tendría era grande, y por ese motivo es que Vipros era capaz de molestarlos hasta el último momento. Pero de todas formas no pasaría mucho tiempo antes de que desapareciera totalmente. Y así, el aura del conde Vipros había abandonado ese mundo. Por ahora, lo único que quedaba eran los restos de sus hombres. Gente fiel y leal al conde Roger Vipros que luchaba por la causa del condado. El ejército de McLean apenas había sufrido bajas, pero el impacto que provocó observar las escenas anteriores los tenía confundidos en gran medida. De todas maneras, los soldados ahora tenían tiempo de descansar después de participar en esa batalla sorpresa. Mientras observaba un águila que sobrevolaba el lugar, Logan se daría cuenta de que finalmente había acabado con uno de los problemas que tuvo su familia en su otra vida. Así que ahora McLean podía prosperar un poco más. Pero estaba claro que todavía había peligros que estaban al acecho del futuro de su familia. Y no solo de ellos, sino que de todo el reino. De hecho, precisamente en ese momento todavía no estaban fuera del peligro. Así que con algo de prisa, le ordenaría a todo su ejército prepararse nuevamente para el combate. Resulta que lo que estaba ocultando el conde Roger Vipros había aparecido frente a sus narices. El águila que antes estaba sobre su cabeza no era un ave común y corriente. Era la espía y fiel compañera de un caballero extremadamente peligroso. Aquella facción enemiga tenía un ejército poderoso, pero precisamente la familia que izaba el emblema del águila era una de las más poderosas de Grandia. Logan y todo McLean estaban por enfrentarse mano a mano en contra del ejército de Wiccan Calia, un superhumano conocido como la Espada de la Tormenta. ¡Hey! Gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a suscribirte para que no te pierdas mis próximos resúmenes. Y si es que te fascina mi contenido, puedes hacerte miembro del canal para apoyarme directamente. Yo soy Aqua, y nos vemos hasta la próxima.